La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs. Hoy estamos nuevamente con Mati Boquiquio, que hoy será nuestro compañero de equipo, para debatir y analizar, sobre todo, una semana bastante movida, una semana muy compleja, que nos ha permitido vislumbrar el equipo de ahora Antonio Conte, ¿no? Que parece todo muy raro, todo muy prematuro, si se quiere, que lo estaremos conversando posteriormente, pero todo muy prematuro en estas semanas, estas últimas semanas que han sido, como decía anteriormente, muy, pero muy cargadas. Mati, te doy la bienvenida y primero que nada te quiero preguntar, ya para ir metiéndonos en el primer bloque de este programa, ¿qué te pareció algo, una pregunta quizás un poco obvia, pero qué te pareció, qué resumen o qué síntesis me podés dar del partido de este fin de semana frente a Manchester United? Bienvenido. Como siempre, un honor estar acá y la verdad que como para ya arrancar de una, hablabas de algo prematuro, pero yo también lo veo necesario, porque justamente con lo que me preguntaba sobre el partido contra el Manchester United, habíamos hecho la transmisión el día sábado y decíamos, si uno quiso hacer todo mal en ese partido, hizo realmente todo mal, todas las decisiones mal tomadas. Y es algo que se da en un contexto encima de un equipo que venía siendo paupérrimo, que no destacaba en defensa, no destacaba en ataque, no destacaban tampoco sus individualidades, y terminó pasando lo que uno quizás no se esperaba que pase tan rápido, pero que uno veía que en algún momento iba a llegar, un equipo que no daba respuesta en absoluto, como decíamos, ni defensiva ni ofensiva, ni individualmente, y termina la cabeza, digamos, que termina corriendo es la de Nuno, que yo creo digamos, se explica todo desde el comienzo de esta historia con Nuno, ¿no? Cuando se planteaba que era el octavo, o no se sabe bien qué número de la lista de búsqueda de técnicos, recordamos más de 70 días en búsqueda de alguien para ese lugar, y terminó siendo Nuno, que Paratici tenía que convencerlo a Levy de que podía hacer algo en el Tottenham, y ya, cuando Paratici ya ni se convence de Nuno porque informa a las Dair Ball que cuando Cavani mete ese segundo gol, ya Paratici furioso se va del estadio. Ya vemos que Nuno no tiene la banca ni de los hinchas, porque lo abuchean cuando saca a Lucas Moura, ni de la dirigencia, porque de Levi no la tuvo nunca, y de Paratici se ve que ya no la tenía más. Y tampoco tenía la banca de los jugadores, pareciera, porque nadie dejaba ese 120 o 110% de esfuerzo. Quizás algunos jugaban al 100, quizás otros jugaban hasta menos, pero realmente uno veía que no iba para más esto, y ya sé que tu opinión quizás es diferente, que habría que dejarle un poco más de tiempo, pero para mí la decisión mal tomada es la que se toma en julio, se podría decir que cuando es cuando se contratan uno, y esta decisión de cortar lo más rápido posible la era en uno, para mí es acertada. Y acá es cuando entramos a su reemplazo, que seguramente después vamos a debatir bien si estamos a favor o en contra de distintas cosas que nos trae Conte. Ahora, ¿vos te acordás que cuando hicimos el último episodio que sacamos la semana pasada, recordarás bien que debatíamos sobre este tema, ¿no? Y lo poníamos como una especie de, si se quiere, una premisa un tanto dudosa, ¿no? Porque afirmábamos algo, pero no terminaba de dar la seguridad en relación a si uno seguiría o no en el cargo. Y decíamos, posteriormente a la victoria frente a Barley por 1-0 en campo adversario, recordábamos que quizás no era el momento para despedir a Nuno, pero que su cargo empezaba a correr cierto peligro, ¿no? O cierta peligrosidad, si se quiere. Y posteriormente, una semana más tarde, luego de la derrota frente a Manchester United, que hacíamos la previa en ese episodio, estoy tratando de como hacer un pequeño flashback, si se quiere, al programa anterior, vos decías que al final terminaste siendo un visionario, ¿no? Porque destacabas en ese programa que el partido frente a Manchester United iba a ser un uno out o un all out, ¿no? Y terminó pasando lo primero. Terminó siendo que
ya metiéndonos en el desarrollo del partido, desembocó en la destitución de Nuno, pero por un equipo que también no le pudo responder, no le pudo brindar respuesta al técnico luso, para mi gusto, con muy poca generación de peligro, con muy poca creación de juego. Quizás Nuno se equivocó también en gran parte, tuvo gran parte de responsabilidad en ese partido, en relación a que incluyó a Ben Davis, ¿no? Decidió comenzar con Ben Davis, que lo decíamos en el medio de la transmisión, era el peor hombre de la cancha, el peor jugador de Tottenham y también del terreno de juego, en donde se lo vio muy dubitativo, permanentemente errático, cediéndole sectores importantes, ¿no? Parcelas defensivas en el caso de Ben Davis, ofensivas para el caso del atacante, sobre todo a Cristiano Ronaldo. Un killer del área como es él, un jugador que no le podés dar un metro porque enseguida te lo hace saber, te lo hace pagar. Y la realidad es que en el primer gol es toda la responsabilidad de Ben Davis. Y también te diría que en parte de tanto el segundo gol como el tercero, quizás tuvo un tanto de responsabilidad también. Pero la realidad es que, volviendo de nuevo al análisis colectivo del equipo de hasta ese entonces, comandado por Nuno Espíritu Santo, a mí me gustaría destacar lo distante que se lo vio Harry Kane, ¿no? Un jugador que no parecía ser el mismo Harry Kane de antes, del que estamos acostumbrados a ver, y que todo el tiempo fue con sus participaciones se dieron en momentos aislados del partido, quizás en alguna falta esporádica o en algún tiro libre, alguna pelota bombeada que cayó al área, pero después el resto, la verdad es que la participación de Kane fue totalmente nula, digamos, estuvo totalmente desaparecido. Y después, otra de las cosas que lo condenó, además de, muchos dicen que lo condenó a Nuno fue el cambio de Bergwijn por Lucas Moura. Pero para mi gusto, una de las cosas que lo terminó condenando fue haberlo sacado Oliver Skip luego del error, ¿no? De ese, que producto de esa mala salida del juvenil se produjo ese gol de Manchester United. Pero la realidad es que si bien Nuno, decíamos en episodios anteriores, tuvo responsabilidad en el armado del equipo, ya para ir metiéndonos en el siguiente bloque que nos deposita en la transición, ¿no? Yo lo he apodado la transición Nuno out, Conte in, ¿no? Algo que se ha dado esta semana, especialmente, o específicamente, mejor dicho, el día martes, con el lunes comenzábamos para hacer una pequeña crónica de los acontecimientos. Comenzaba con la destitución de Nuno Espíritu Santo el día lunes y el martes ya sabía, especialmente el día lunes, ya se estaba rumoreando que Antonio Conte iba a ser el sucesor, que ya estaba todo muy avanzado, las negociaciones estaban muy avanzadas tanto con Fabio Paratici como con Daniel Levy, y Conte termina haciéndose con las riendas del club. Ahora me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué te pareció la decisión? Nos comentabas un poco antes de este tema de que está bien la cesación de Nuno del cargo, pero a mí me gustaría preguntarte también, además del interrogante anterior, me gustaría preguntarte qué crees que le pueda dar Antonio Conte, además de lo actitudinal, ¿no? Algo que se le ha criticado bastante a este equipo en los últimos tiempos. A ver, como para comenzar, digamos, y comparar un poco lo que veíamos de Nuno, justamente antes mencionaba como estas cuatro patas que siempre se mencionan de un club, donde digamos, el cuerpo técnico no estaba apoyado ni por la hinchada, ni por los dirigentes, ni por los jugadores. Ahora el contexto cambia completamente. Vemos que la hinchada está enfervorecida ahora con Conte, quizás hasta de manera desmedida. Vemos que los jugadores están convencidos con la idea, que en el partido contra el Vitesse vimos un cambio de actitud enorme y una intensidad del equipo muy distinta, sobre todo en los primeros 30 minutos. Y también la directiva es, digamos, el primer nombre de este equipo, el primer nombre de la directiva se podría decir que era Conte, o por lo menos si no era el primero, era uno de los que más deseaba esta directiva, sobre todo con un Paratici y con un Levy que también se supone que estaba bastante entusiasmado con esta llegada, aunque, como decíamos también, algo positivo que se ve en este movimiento
Es que, por ejemplo, en el comunicado oficial donde se anuncia el ingreso de Conte al equipo, la contratación de Conte, no hay ni una sola palabra de Daniel Levy. Son palabras de Conte y de Paratici. Y uno entiende que cada vez Paratici se va ganando un poco más su lugar, que Daniel Levy también está un poco cediendo, como antes quizás no lo hacía tanto, y ahora al tener esa figura de director deportivo, no solo estar Steve Hitchen, las cosas están cambiando un poco en el club. Y hay una mente pensante que nos encante, nos guste o no, está haciendo la que tome las riendas del equipo y no es Daniel Levy quien decide todo en este nuevo Tottenham. Y se podría decir que es un Tottenham italianizado, con ahora un director deportivo y un director técnico que están a las riendas del equipo. Hablábamos, seguro después hablemos también del cuerpo técnico, no solo del director técnico, donde está Ryan Mason entre tantos italianos. Y como decías, para mí, lo que más le puede aportar Conte, que es algo que vimos por parte y otras cosas que no vimos en este debut, es primero la intensidad, que es algo que vimos en este primer partido, sobre todo, como decía antes, en la primera parte de este partido, donde el Tottenham quizás no metió goles de pura generación propia, sino de cortar rápido y jugar directo, que es quizás un poco un estilo de juego donde no necesites tantos jugadores creativos. Y también otra cosa que siempre se habló de Conte, y es esta salida desde abajo que hoy no vimos para nada. Hasta se podría decir que fue lo peor que vimos del equipo hasta salidas de abajo, y es lógico porque es un técnico que siempre se le destacó estas estrategias que tiene como para salir con el balón jugado desde abajo, que hasta lo supo hacer en el Camp Nou contra el Barcelona y realmente demostrarles, darle una clase al mismísimo Barcelona de cómo se sale jugando con los centrales y el arquero. Y la verdad que es algo que parecía como que hoy estaba impuesto que había que hacer, pero con ni un solo día de entrenamiento con el técnico. Y es algo que espero que con los días de trabajo y todo esto pueda cambiar, porque es una virtud importante que tienen los equipos de Conte y sobre todo como para poder abrir el juego y empezar a dominar un poco más la pelota, realmente es una virtud importantísima. Y aparte también destacar que hoy jugamos contra un equipo que por parte nos benefició dándonos espacios a sus espaldas en la defensa, pero también nos perjudicó porque quizás no se esperaba un equipo tan atrevido que te presione tanto arriba y quizás eso le cambió un poco los planes al técnico que no pudo afianzar de todas esas salidas de abajo con tan poco tiempo de trabajo. Sí, hablabas antes, ¿no? Del cuerpo técnico de Conte. Vamos a pasar a, mejor dicho, a detallar a continuación. Va a contar con o contó, mejor dicho, a partir de este partido, con la asistencia de Cristian Stellini, de su hermano Gianluca Conte, que estará también en la parte de análisis técnico y táctico. Y también estará Constantino Corati, Giampiero Ventrone y Stefano Bruno, ¿no? Más italianos imposible, que estarán formando parte de la preparación física del equipo. A todo esto le estaremos brindando una actualización posteriormente al término del programa sobre lo que pasará. En este momento seguramente se estén preguntando, ¿y el entrenador de arqueros? Bueno, lo estaremos brindando una actualización al respecto al término del programa cuando lleguemos al bloque final con las tan esperadas noticias. Mientras tanto, ya para ir cambiando, ¿no? de ruta, me gustaría ya ir metiéndonos en el partido de hoy, en un partido que ha sido, ¿cómo definirlo? ¿No? Quizás un tanto bastante, ¿no? Loco, con esa dosis de dinámica. Parecía un partido más de Premier League que de Conference League, con un Vitesse que se animó, con un Vitesse que luego del 3-0 empezó a reaccionar, y no sé si empezó a reaccionar también por obra y gracia de que Tottenham nuevamente actuó de necromante. Lo decíamos ayer, o lo decía yo, mejor dicho, en el programa que hicimos y llevamos a cabo de Mate y Debate, pero la realidad es que fue un equipo, Tottenham, un equipo muy, pero muy dinámico en los primeros 25 o 30 minutos,
pero en el resto del partido la verdad es que fue lo mismo de siempre, ¿no? Parecía un espejismo lo que habíamos visto en los primeros 30 minutos y posteriormente se volvió a ver esta misma película de la que hablábamos semana tras semana, con un equipo que no da ninguna garantía a nivel defensivo y que se ven dos caras, ¿no? Una cuando ataca, otra cuando defiende. Me gustaría también destacar y traerte al respecto, traer tu opinión, ¿no? Saber cuál es tu parecer al respecto de los cambios que hizo Conte en el medio del partido. En un partido que nos quedamos con uno menos por la expulsión de Romero en el segundo tiempo, una falta que para mi gusto podría haber sido eh, evitada, ¿no? Sobre todo sabiendo que Romero ya tenía tarjeta amarilla y que después el entrenador decide incluir o decide colocar en el terreno de juego a Harry Winks para sacarlo a Oliver Skip, lo mete a Tanguy Ndombele y termina sacando dos extremos, increíblemente. Para mi gusto, increíblemente digo, porque si vos, por lo menos uno lo que ve desde afuera, ¿no? Si Conte quería jugar al contragolpe, cosa que para mi gusto no era lo que quería, porque la realidad era cuando el partido estaba 11 contra 10, era muy distinto a lo que pasó posteriormente, luego de las dos expulsiones, que también vamos a hablar en unos minutos. La realidad es que Conte quería aguantar el resultado, quería terminar el partido ya, ¿no? Cuando estaba 3-2, que dicho sea de paso, terminó en ese resultado, pero me desconcertaron los cambios, Mati, me terminaron desconcertando. Quería saber qué opinabas al respecto. ¿Están bien hechos los cambios para tu gusto? Y la verdad que hay que también verlo dentro de un contexto donde primero vamos a repasar cómo estaba el equipo parado en ese momento, porque estaba jugando en un 4-4-2, lisa y llanamente, con Emerson y Reguilón por los laterales, Dyer y Davis que habían quedado como centrales por la expulsión de Romero, con Skip y Højbjerg que seguían siendo esos dos mediocampistas centrales, pero con esta vez Son y Lucas Moura por las bandas, y erróneamente dije 4-4-2 porque era 4-4-1-1, 4-4-1, pero porque estaba Harry Kane solo en punta, lógicamente. Y Conte intentando volver a esa línea de tres, obviamente suma a Davinson Sánchez, que cabe aclarar, tuvo un gran partido, o un gran ingreso, se podría decir. Y también saca a Winks, saca a Skip y mete a Winks, que también tuvo un buen ingreso, posición por posición, simplemente. Y es verdad que termina sacando a Heung-min que uno no termina de entender bien por qué, por Tanguy Ndombele, que quizás era el cambio que estaba de más. Yo realmente si hubiese puesto a Davinson Sánchez y a Winks, entendiendo que el cambio de Winks por Skip es simplemente como para darle frescura o guardar a Skip o algo de ese estilo, no me hubiera parecido nada mal. Lo que me parece un tanto extraño es que saque a Heung-min Son, porque obviamente el cambio de Lucas Moura era obligado para sumar un central. A Harry Kane no lo puede sacar y a ninguno de los laterales tampoco. Entonces, quizás me quedó esa duda, pero no me parece para nada ninguna locura los cambios que hizo. Y aparte, creo que le terminó dando resultados porque, como decía, Davinson Sánchez y Winks entraron ambos muy bien. Por su parte, en Ndombele quizás no brilló, no apareció tanto, pero tampoco tuvo tanto tiempo y no se pudo desplegar tanto en la cancha porque era un equipo que estaba intentando defender el resultado. Y sobre el final entra Lo Celso, que sigue con un nivel, pero a kilómetros, a años luz de distancia con lo que es en la selección argentina. Y uno tampoco se lo puede echar en cara al técnico esto, no lo puede justificar con un tema de que lo ponen en una posición que no es la suya, porque hoy le queda una pelota mano a mano con el arquero y no es que define del todo mal, pero la pelota va a la cara del arquero, no es que busca un palo, no es que se quedó flojo el disparo, es algo rarísimo que está pasando. Es verdad que en la selección tampoco está fino de cara al arco, pero es pocas veces he visto un jugador que esté en un contexto o en un nivel de juego tan distinto en su selección con tu club, y realmente es otra de las tareas que tiene Conte, además de recuperar a Kane y Son, es encontrar un mediocampo con un Skip que tuvo un mal partido, se podría decir, contra el Manchester United, o por lo menos una mala salida que lo dejó expuesto. Un Højbjerg que no está fino últimamente, hoy lo vimos también, se sigue errando pases
que quizás antes no lo cerraba, y un Ndombélé que dentro de todo es el que está quizás mejor valorado en este momento porque es un jugador que supuestamente Conte lo quería para su Inter en su momento, que en este preciso instante de la temporada se encuentra bastante bien y quizás es uno de los que puede ganarse un lugar en ese mediocampo que veremos cómo lo forma Conte para no solo para el partido que viene este domingo, sino también para todo lo que se viene de Premier League, que se viene una seguidilla interesantísima, sobre todo en diciembre. Ahora hablabas antes de Giovanni Lo Celso y que también estuvo muy flojo el día de hoy, más allá de que quizás entró muy poco tiempo. Pero a mí me gustaría preguntarte si no fue, si el cambio de Ndombélé no hubiese sido mejor que sea por Lo Celso, teniendo en cuenta que Lo Celso tiene más sacrificio a la hora de defender, era un contexto sumamente adverso y necesitabas más músculo en el medio campo, algo que te puede dar Lo Celso por encima de Ndombélé, sabiendo que Ndombélé es un jugador más de creación, más de juego, y Lo Celso te puede dar cierto quite y también te puede dar más verticalidad a la hora de atacar. ¿No vislumbras esta modificación por encima de Ndombélé? Sí, pero sí, más lógico es, ¿no? Uno entiende que quizás intentando tener un poco más de presencia en lo defensivo y más virtud en cuanto a la generación de contraataques o ataques más directos, más rápidos, el indicado era Lo Celso. Pero tampoco uno entiende qué es lo que buscaba Conte con el cambio de Ndombélé por Heung-min Son. Es algo que justamente te decía, era el único cambio que me hacía ruido y por eso no termino de entender bien el por qué lo hace, si es para sumar un jugador más en el medio o para... Porque en tal caso si salía Heung-min Son, quizás lo más lógico era que entre Bergwijn. Entonces uno tampoco termina de entender, sobre todo ese cambio, como te decía, Winks entró bien por Skip, aunque quizás sorprenda, y Davinson Sánchez también tuvo un buen partido. Fíjate lo que dijo el entrenador Antonio Conte, recientemente nombrado, luego del partido, ¿no? Estábamos leyendo eh, por medio de la información que nos llega a través de Reino Unido y dijo que fue un partido loco, ¿no? Justamente lo que detallábamos al principio de este bloque, dijo, no me gustan estos juegos locos, significa que puede pasar cualquier cosa. Al mismo tiempo deberíamos ganar y terminamos ganando, pero estábamos ganando 3-0 y luego cedimos dos goles que podríamos haber evitado, ¿no? Nuevamente yo creo que ya Conte con este partido, si quedaba alguna duda al respecto, se terminó de dar cuenta cuáles son las falencias, ¿no? En gran forma, en gran manera de este equipo que a nivel defensivo es un tembladeral, a nivel ofensivo es muy clínico, es muy contundente, aunque el partido de hoy pudo haberse ampliado la ventaja, sobre todo si recordamos que en el primer tiempo le sacan una pelota muy clara a Heung-min Son que la terminan sacando en la línea. Después recuerdo algún que otro cabezazo de Lucas Moura y alguna que otra jugada aislada de Harry Kane. Un Harry Kane que también, dicho sea de paso, no me quiero olvidar, no tuvo una participación tan activa más allá de la asistencia que le da a Lucas Moura en el tercer gol de Tottenham, pero tuvo una participación muy, pero muy importante en la victoria, porque termina logrando la expulsión de uno de los jugadores, de uno de los defensores centrales de, de Vitesse, y ahí es el punto de inflexión en el partido, porque recordemos, Tottenham estaba con uno menos, Vitesse se venía, Tottenham estaba aguantando, y de la nada Harry Kane logra sacarle una tarjeta amarilla y después la segunda tarjeta amarilla, en donde desemboca en la expulsión del futbolista de Vitesse, que posteriormente también me gustaría traerlo a colación. Emerson logra terminar expulsándole al arquero, ¿no? Indirectamente con un gran cambio de frente que había recibido, un gran balón en largo, y después Emerson termina aprovechando muy bien y siendo muy inteligente a la hora de definir al cuerpo del arquero en una jugada que se había prestado un poco a la confusión, ¿no? Porque
se dice, o en el medio de la transmisión se dijo que la pelota le había pegado en la mano, pero que la mano la tenía pegada al cuerpo. Lo cierto es que era una jugada de gol o era una jugada de serio peligro para el arco rival, y Emerson terminó aprovechando muy bien en un partido que, volvemos ahora mismo, ¿no? Empezaba con la expulsión de Romero y posteriormente lo que todo parecía adverso, lo que todo parecía en contra de Tottenham, y otra vez parecía que el Vitesse se encaminaba, reencauzaba su rumbo y estaba muy cerca de conseguir el empate. Uno recordará hacia la pasada cuando hablamos de este partido, aquel encuentro frente a West Ham ganando 3-0, ¿no? A los 30 minutos del primer tiempo, y que terminan empatando en la última jugada del partido. Parecía que iba a pasar eso. Bueno, afortunadamente no pasó, Tottenham terminó ganando el compromiso, y luego de esa expulsión vinieron dos para el equipo rival, un tanto infantiles se podría decir. Pero ¿no crees que, Mati, Harry Kane tuvo una participación muy importante a la hora de ese punto de inflexión, ¿no? Del que hablaba antes en el medio del partido? Sí, totalmente. Vimos a un Harry Kane distinto, se podría decir. Quizás a eso te querías referir, ¿no? Te veo un poco la intención por detrás. Pero sí, sí, la verdad que se rumoreó en la semana que Harry Kane estaba ilusionado con el ingreso de Conte y se lo reflejó también hoy en la cancha, donde lo vimos también con una actitud distinta, corriendo un poco más, dejando un poco más la piel en la cancha. Y es algo también lógico, siendo el primer partido del entrenador, que todos los jugadores se sientan como si están en una evaluación y dejen todo en este partido, quizás hasta más que en otros, pero realmente es algo obviamente para destacar. Pero yendo a casos individuales, me parece que por lo menos hay dos o tres jugadores que tenemos que destacar por delante del 10 de Harry Kane, y son básicamente Lloris, sobre todo, que sacó dos, tres pelotas muy importantes, un tiro desde afuera que se metía en el ángulo y era de esos goles que nos suelen meter solo a nosotros, pero lo pudo evitar Lloris en este caso y no sabemos si Golini lo hubiese hecho. Y otro es Emerson, que lo mencionábamos el fin de semana, que se está afianzando, que está teniendo más confianza, que lo vemos desplegar su velocidad ahora sí al espacio, y me parece que le va a venir bastante bien esta nueva posición, este nuevo esquema, este nuevo estilo, este nuevo equipo. Y realmente me parece, por lo menos que uno encuentra donde, no sé si ilusionarse, pero encuentra más o menos en lo que puede cambiar este equipo en este partido, también teniendo lo que son las consecuencias, ¿no? Uno entiende que el equipo ahora va a ser más intenso, va a ser un equipo más corto, que intentará ser más impenetrable que antes, digamos, y que va a intentar jugar más directo, capaz sin tantos jugadores de creación y como veíamos con un ataque estancado donde se va de un lado a otro, se busca el espacio. Quizás este equipo intente recuperar la pelota cerca del arco y de esa manera encontrar en algún momento mal parado a los defensores, entrar también por afuera con los carrileros. Y justamente algo que mencionamos que no salió el día de hoy y que era lógico que no salga porque no hubo trabajo con Conte, es el tema de la salida desde abajo y era algo que podía beneficiar mucho al equipo, pero obviamente no se pudo trabajar y era algo que se nota que no se venía trabajando, sobre todo con línea de tres. Y también algo que habría que mencionar es que Cuti Romero, quien sale expulsado hoy por doble amarilla, por dos faltas, no sé si imprudentes, pero dos faltas buscando anticipar, dos faltas quizás de ansiedad, de intentar estar antes que el rival, de apurado se podría decir, o de juego quizás de arriesgar para poder generar como generó en minuto 2 de partido, o minuto 1 si no me equivoco, que anticipa y le mete un buen pase a Heung-min, intentando de nuevo anticipar al rival y poder generar jugadas a base de eso. Esta vez no pudo y justamente se gana dos amarillas en lo que es un riesgo jugar de esa manera como central. Y por eso hay que plantear ahora cómo se va a armar esta defensa. Si con un Cuti Romero por derecha que
aporta ese juego que hablábamos con Mati Andrades en el domingo, que siempre generalmente uno de los stoppers de Conte juega quizás más como lateral que como central, y Cuti Romero tiene este juego hacia adelante, o si va a ser un líbero como era el Atalanta, manejando la defensa, él diciendo dónde va la línea de la defensa y manejando todos los hilos de esos tres de abajo. Y realmente ahí está una decisión de las tantas que tendrá que hacer Conte para armar este equipo, que por lo menos en este partido pudo demostrar algo de lo que se puede ver en un futuro. Dos cosas antes de pasar al último bloque, o al anteúltimo bloque, mejor dicho, de este programa. Lo primero es lo que dijo Heung-min Son después del partido, ¿no? Me pareció muy importante esto de que dijo que tenemos que sufrir, cuanto más sufrimos, más ganamos. Antonio nos dijo demasiado, solo ha tomado 2 sesiones antes de este partido y estamos deseando trabajar con él. Me quedo con esto último, ¿no? Estamos deseando trabajar con él como una muestra de ese carácter, de ese positivismo que se está viviendo en el vestuario de Tottenham en estos momentos por la reciente contratación o nombramiento de Antonio Conte como el primer entrenador del equipo. Ahora, lo siguiente que me gustaría preguntarte, Mati, es en relación al partido y en relación a una actuación individual. ¿Qué te pareció Sergio Reguilón jugando de carrilero por izquierda? ¿No? Se lo vio un tanto perdido y me parece que se lo vio más liberado o más suelto a la hora de cuando el equipo se quedó con uno menos y terminó jugando de lateral izquierdo, ¿no? Sí, no sé si lo vi perdido. La verdad que no vi un partido tan destacado ni para bien ni para mal de Reguilón, realmente. Vi que tuvo sus acciones donde es verdad que se lo vio con más espacio para ir hacia adelante, que vemos que puede ser una lanza en ofensiva, pero realmente también hay que tener en cuenta que tuvo atrás a Davis y que quizás ese sea el puesto a reforzar cuando el equipo sea 100% titular, obviamente. Y no pude sacar tanto, no pude hacer una gran evaluación de un partido donde quizás no fue tan destacado su rendimiento, ni para bien ni para mal tampoco. Cierro con esto, cierro este bloque con una última declaración de Antonio Conte que estuvo hablando hace unos minutos con la prensa al momento de grabar este programa y dijo, quiero devolver la confianza que el club ha depositado en mí. Pregunto, ¿lo logrará? A ver, es futurología, ¿no? Pero yo confío en el italiano, en Antonio, porque la verdad es un técnico que quizás se le está depositando bastante confianza y eso sea contraproducente, pero es un técnico que allá donde fue, por lo menos reavivó los fuegos del equipo en sus primeras temporadas, se podría decir. Y por ejemplo, el Chelsea pudo conseguir un título, el Inter pudo conseguir un título, el Juventus también, obviamente. Y es un técnico que me parece que si había una manera de ilusionar al hincha del Tottenham en este contexto, en este preciso momento, era el único que había. Y es la decisión también que toma la directiva, sabiéndose que mantener a Nuno no iba a ser para nada positivo porque el ambiente en el estadio siempre era tóxico, digamos, sobre todo el día sábado con ese 0-3 contra el Manchester United y ya con todos disconformes sobre el equipo y sobre Nuno, lógicamente. Y entonces la directiva termina tomando la decisión que más le conviene, que es por lo menos sacarse de encima a un peso como era Nuno, un peso en contra en la opinión pública y traerse a alguien que ya vimos que a mí hasta me sorprendió muchísimo, sé que a vos muchísimo más, pero la reacción de la gente que como decías capaz se le deposita más confianza de lo que realmente da, porque la reacción de la gente fue quizás exacerbada sobre la llegada de Nuno, de Conte. Y para concluir, yo creo que puede dejar algo en el Tottenham, no desde la primera temporada, pero puede llegar a construir algo, obviamente a corto plazo, porque lo hablábamos. Estamos buscando un proyecto largo, siempre hablando de pensar a futuro. Y no sé si el Tottenham tiene una plantilla para pensar a futuro. Me parece que tiene más una plantilla como para pensar en el presente y aprovecharla porque ya se le está yendo
un Lloris que está en sus últimos años, muy buen rendimiento, pero ya se está haciendo grande y ya hace mucho que está en el club. Un Harry Kane y Heung-min Son que ya se encuentran en no los años finales de su carrera, ni mucho menos, se encuentran en los que deberían ser sus años de tope en su carrera, con un Heung-min Son que ya tiene 29 años, por ejemplo, que no parece, pero sí. Y después también tiene grandes baluartes como, hoy no fue el día, pero Cuti Romero con 23 años que él mismo comentó que está en el mejor momento de su carrera y obviamente va a crecer muchísimo más, o eso esperamos, pero por lo menos está en un nivel increíble en este momento. Y también hablar del equipo en general, ¿no? De Højbjerg, Ndombele y todas las quizás no estrellas, pero grandes jugadores que tiene este equipo. Y me parece que están como, no sé si para rendir ya ahora, pero ya como que para la temporada que viene sea su temporada y puedan lograr algo. No sabemos qué, pero por lo menos volver a ilusionarnos con algo como lo hacíamos en las viejas épocas. Sí, esperemos que así sea, ¿no? Yo lo que sí digo es que le voy a dar la misma paciencia, por lo menos de mi parte, a Antonio Conte, la misma paciencia que se le dio al técnico, a su predecesor, ¿no? Porque se le han dado 16 o 17 partidos oficiales, si no recuerdo mal, en este momento no tengo exactamente los registros, pero por ahí andaba el número. Bueno, veremos, a partir de hoy Conte ya acumuló su primer partido. Veremos, para mi gusto no dejó tan grandes sensaciones como se esperaba, más allá del desarrollo como lo estuvimos analizando hace unos minutos nada más, pero veremos si logra cumplir con lo que dijo, ¿no? De devolverles a los fanáticos la confianza que el club depositó en él. Vamos a pasar al anteúltimo bloque que tiene que ver con la previa de este fin de semana frente a Everton, en donde yo paré una formación de la siguiente manera y me incliné por un 3-5-2, porque me parece que después del partido de hoy, yo creo que Conte va a tratar de priorizar un poco más eh, se podría decir, la solidez en el medio campo y más músculo, teniendo en cuenta que Everton también es un equipo que suele jugar al contragolpe, que tiene un técnico bastante defensivo como Rafa Benítez, y que tratará de romper una racha de malos resultados producto de su andar reciente en la Premier League. La formación que traté de predecir, porque siempre es complicado, ¿no? Cuando ingresa un técnico por la puerta grande y se va otro, como lo decíamos en el programa de ayer, es la siguiente. Lloris en el arco, Tanganga, Romero, Dyer, Emerson, Højbjerg, Skip, Ndombele, Reguilón, Son y Harry Kane, ¿no? 3-5-2, bien marcadito. Quizás el único cambio que podría llegar a romper el molde es el de Tanganga, teniendo en cuenta que hoy no fue de la partida y veremos si el técnico italiano logra vislumbrar alguna evolución o algo en el entrenamiento o en los entrenamientos de esta semana de cara a este fin de semana. Me gustaría preguntarte, Mati, ¿qué cambio harías? Porque me parece que, no sé si es alguna apreciación personal mía, pero creo que harías algún cambio con respecto a esta formación. ¿Es así? Sí, puede ser, sobre todo con lo que vimos hoy, también se esperaba un 3-5-2, por lo que se estuvo diciendo, pero al final el Conte sale con un 3-4-3, quizás se podría decir. Y yo creo, la verdad, que contra el Everton va a salir con el mismo esquema, obviamente diferentes nombres, con Lloris en el arco, obviamente. Una saga central que tendremos que ubicar bien las posiciones de cada uno, pero veo a Cuti Romero y Dyer como hoy, pero en el lugar de Davis, Davinson Sánchez. Uno no entiende si quizás Dyer va a quedar en el centro y Cuti Romero por la derecha y Davinson por izquierda, o si Cuti Romero va a quedar en el centro y Dyer por izquierda y Davinson por derecha. Pero serían entre esas dos opciones. Cuti por izquierda no lo veo y ninguna de otras opciones tampoco. Y como decíamos en este 3-4-3, los cuatro del medio serían los mismos que el partido contra el Vitesse, con Emerson y Reguilón por las bandas y Skip y Højbjerg en el medio. Y arriba irían Moura, Kane y Son, que serían los tres atacantes que jugaron también contra el Vitesse, como decíamos. Y la verdad que sería un equipo que va a tener que plantearse como un equipo corto,
donde sea intenso como en los primeros 30 minutos, digamos, y pueda encontrar los espacios a las espaldas del Everton y pueda defenderse de un equipo que también tampoco está generando tanto en ofensiva, tampoco está generando tantas expectativas a pesar de haber cambiado de técnico y realmente sabemos que no es un equipo que viene tan bien, pero es una cancha complicada, es Liverpool, es Goodison Park, es un viaje complicado como siempre, no solo cuando se visita el Liverpool, sino también cuando se visita el Everton y la verdad es un partido donde el Tottenham tiene que empezar a sumar sí o sí, como lo hizo en Conference, era obligación de sumar y en Premier también, porque después, está bien, se viene la fecha FIFA, hay unas semanas ahí para descansar, replantearse, entrenar o ver los sistemas como bien se utilizan, pero después se viene una seguidilla que arranca el 21 de noviembre con Leeds, pero no para en diciembre de ninguna manera con partidos de conference definitorio contra el Rennes, partido contra el West Ham por Copa y muchísimos partidos de Premier como siempre nos acostumbra en diciembre. Y va a ser una seguidilla donde Conte va a tener que demostrar que es el técnico para el Tottenham, básicamente sacando los máximos puntos que pueda y uno podría decir que recién ahí se podría empezar a evaluar si fue bien elegido como el técnico para Tottenham y empezar a encarrilarse en un proyecto corto, pero que pueda verse como resultado en algo positivo, por lo menos pelear algún título, o si quizás nos equivocamos nuevamente. Cierro con esta pregunta. ¿Qué clase de partido esperás o qué desarrollo esperás del mismo para este fin de semana? Un Everton que viene de perder 2-1 frente a Wolverhampton de visitante. A ver, es un Everton que viene complicado, ya son varias derrotas que suma, y la verdad que quiero esperar un partido como vimos los primeros 30 minutos, digamos, de este partido contra el Vitesse, no tan exagerado, ¿no? Porque el Everton no va a ser un equipo que se juegue tanto y deje tantos espacios a las espaldas, pero por lo menos que el Tottenham plantee esa intensidad y que plantee esa idea de ser un equipo con una línea de tres en el fondo que pueda regresar en caso de que se meta una pelota al espacio, un equipo corto que pueda presionar con Højbjerg y Skip, que ambos pueden dar un paso adelante si es que lo necesita el equipo para molestar en la salida al Everton. Y espero que se pueda abrir el marcador rápido y que tampoco sufra el equipo lo que sufrió hoy cuando está en ventaja, que es quizás, no sé si tirarse atrás, pero relajarse en general y no ir con todo para seguir sumando en la ventaja. Sí, un partido difícil, un partido bastante complicado. Un Everton que siempre nos complica la vida, que siempre se ha caracterizado en el último tiempo por ser un mata gigantes, ¿no? O por lo menos en los últimos años. Y veremos qué clase de partido vislumbra Antonio Conte, qué formación puede emplear o puede poner en práctica. Recordemos que acaba de decir hace minutos nada más que hace falta tener un poco de paciencia y que no se ha tenido mucho tiempo para trabajar. Bueno, ahora para este partido frente a Everton va a tener un poco más de tiempo para planificar el equipo. Veremos entonces cómo logra planificar este encuentro que en los papeles eh, quizás ostenta ser un poco más, o parece ser un poco más accesible, si se quiere, a diferencia de partidos anteriores, como por ejemplo frente a Chelsea o frente a Manchester United, más allá de la calidad del rival o la manera en la que venían los equipos, pero que siempre presenta una dosis de complejidad. Vamos a pasar al último bloque del programa que tiene que ver con las noticias. En primer lugar, nos encontramos con una actualización, ¿no? Con una actualización que comentábamos en el medio de este programa, de este episodio, una actualización que tiene que ver con el entrenador de arqueros que emitió el equipo. Dijo que a su debido tiempo se va a estar dando alguna información, pero se han hablado de algunos nombres al respecto. Uno de ellos tiene que ver con el entrenador de arqueros que estuvo en Juventus, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria en este momento, y cuando estuvo también Conte en Inter de... No, perdón.
cuando estuvo en Chelsea, cuando estuvo en Inter de Milán. Veremos, todavía no hay nada seguro, son más que meros rumores, pero habrá que ver y habrá que esperar alguna información al respecto, porque de momento estamos sin entrenador de arqueros, por lo menos de manera parcial, si se quiere. La segunda información que hay es que hay interés en Franck Kessié, ¿no? Un jugador que ya se ha hablado bastante en los últimos meses, ha presentado y ha despertado el interés de varios clubes, primero y principal de Tottenham, con un Paratici que se había posicionado como uno de las personas más interesadas en los servicios del jugador, que lo quería traer. Algunos medios hablaban de que ya las negociaciones habían comenzado. Lo cierto es que de momento todavía no hay nada concreto, nada más que interés. Que Conte lo admiraba desde cuando estaba en Inter, ¿no? Un dato no menor, que quizás ahora haya pedido al respecto como garantías de los fondos que va a recibir para este mercado de pases que se va a abrir en el mes de enero y que va en relación a la siguiente información que tenemos, ¿no? Hablábamos de las garantías antes y de por qué se había caído el trato entre Conte y Tottenham en el verano europeo, por qué se había caído y por qué, según el técnico italiano, entendía que el club no le daba suficientes garantías, suficientes fondos o no había las ambiciones suficientes como para en ese momento pelear por algo. Era un Tottenham muy dudoso, muy dubitativo, un equipo que venía de una muy mala campaña como la anterior y que posteriormente se termina haciendo con el cargo de director técnico ahora, a lo que él alude, entiendo yo que es una manera de evadir las preguntas o el interrogante de por qué ahora sí y antes no. Conte dijo, bueno, ahora sí porque en ese momento estaba muy reciente el recuerdo de Inter de que ya había estado involucrado en la última temporada, estaba todo muy fresco, me quería tomar un descanso, aprovechar con la familia. Bueno, lo cierto es que para gambetear el técnico italiano anda fenomenal. Se dice que Conte va a recibir un presupuesto de 100 millones de libras aproximadamente, más o menos esa es la suma que se está especulando con la que va a disponer el técnico italiano. Veremos en qué se destina ese dinero. A mí me gustaría, Mati, preguntarte, aprovechar la ocasión ya para ir cerrando, si vislumbras o si quisieras hacer algún tipo de fichaje, siempre y cuando sea realista, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer de esos fichajes que rompan el mercado, que rompan el chanchito, pero me gustaría preguntarte qué tipo de fichaje harías o qué puesto, en el caso de que no tengas nombres, qué puesto crees que hace falta reforzar en lo inmediato. Mira, te digo, algún que otro nombre se me ocurre, sobre todo en la defensa. Se rumoreó temas de Brig como central. Lo vemos más asociado a un central en esta línea de tres, el que jugaría en el medio. Skriniar se habló, pero muy poquito. Skriniar sería el que juegue por la derecha en esta línea de tres. Y quizás podría estar el ingreso de Brig en este equipo, como vimos hoy a Cuti Romero por derecha, y dejaría por el momento a Dyer por izquierda, porque como lo mencionamos siempre, uno no sabe por qué, pero Dyer se gana la confianza de todos los entrenadores y por algo será, uno también lo dice, pero realmente desde afuera no se entiende. Y la verdad que lo vería bastante bien quizás ese nombre, pero sin lugar a dudas hay que reforzar la defensa como primera prioridad. Yo diría de traer dos centrales de jerarquía, si es que ese presupuesto de 100, 150 millones es cierto. Y realmente creo que el equipo no le hace tanta falta tener un jugador más en el medio campo, sabiendo que se le va a dar una oportunidad, por lo menos a Harry Winks, que está para pesar que va a llegar en 8 meses, se podría decir, porque quedan estos dos para terminar el año y 6 para que ya llegue junio, julio. Y la verdad que no creo que necesite tanto este equipo, además de dos centrales y obviamente un 9 suplente, porque le está cargando mucho peso de partidos a un Harry Kane que sabemos que tiene un tobillo frágil, que quizás cada tanto sufre alguna lesión, y aparte es un peso enorme para un Dane Scarlett que si no rinde ya se está generando una mala fama, se podría decir,
cuando no debería estar en este lugar de ser el 9 suplente, sino ser un canterano que vaya teniendo minutos cada tanto, pero quizás no tanta responsabilidad para un jugador que todavía es muy joven. Entonces, concluyendo, un 9 suplente y 2 centrales de jerarquía. Me parece que es lo que tiene que ir en busca Tottenham. O si no es 9 suplente, quizás un 9 titular. Hasta se podría plantear. Sí, se hablaba también de una posible incorporación o una posible reflotación del trato por Dusan Vlahovic, un jugador que ha estado fuertemente vinculado en el anterior mercado de pases, que Fiorentina pedía 100 millones de euros, ¿no? Una suma totalmente desquiciada al respecto, y totalmente desorbitada, más teniendo en cuenta, ¿no? Después de una pandemia como la que estamos transitando, la que estamos terminando de transitar en algunos países, en otros no, pero que de momento suena bien, por lo menos hay que decirlo, la posibilidad, mejor dicho, de que Conte pueda disponer de un fondo o de fondos bastante considerables como los que estábamos detallando anteriormente. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Les recordamos que antes de que nos vayamos, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como en Twitter e Instagram a través de Spurs.análisis, que también pueden pertenecer a la Peña Buenos Aires Spurs, y los pueden contactar, lógicamente, a través de Twitter e Instagram como Buenos Aires Spurs. Ahí los chicos los van a poder atender, mejor dicho, y les van a dar las instrucciones para poder hacerse miembros de una peña que va a recibir o que va a jugar frente a Arsenal este fin de semana en un encuentro que nada más y nada menos que un derbi, ¿no? Este fin de semana esperemos que termine con el pase a la siguiente ronda, ¿no? De la FA Cup Argentina. Mati, ¿algunas palabras al respecto? Será un derbi del norte de Londres en Buenos Aires. Queda raro decirlo, pero realmente toda la fe en el equipo que pueda sacar un buen resultado, como lo hizo en el amistoso previo a la competición. Y sí, para cerrar ya, muchísimas gracias siempre por tener este espacio, y a todos los que escuchan, realmente muchísimas gracias. Sepan que si lo están escuchando en Spotify pueden dejar sus comentarios en YouTube, y si lo están escuchando en YouTube ya pueden dejar sus comentarios acá abajo, que realmente es algo que nos gusta mucho recibir de ustedes, ese apoyo, además sobre todo de likes, suscripciones, seguir al podcast desde Spotify, nos ayuda mucho con eso, pero también nos gusta saber su opinión sobre los temas que se hablan en estos episodios y tenerlos así de cerca. Así que ya para concluir te dejo cerrar a vos. Muchísimas gracias a todos, y a vos también, Enzo, por siempre dejarnos ser parte de tu proyecto. No, el agradecimiento es mío, Mati. Como siempre decimos y detallamos en cada programa, es un placer enorme poder llevar adelante esta clase de proyectos con una comunidad que día a día crece cada vez más a pasos agigantados. Así que, queridos amigos, nos reencontraremos en la próxima semana. Si Dios quiere, esperemos y roguemos que sean con buenas noticias. Será hasta la próxima. Adiós.